Estos son los resultados que me llegan a mí. Me muestran que ustedes consideran que como elemento fundamental en la planeación encontramos los contenidos curriculares. Alguien dijo tener claro los objetivos. Alguien dijo un diagnóstico. Alguien habló de recursos. Otro pensó en estrategias, organización. Y alguien más dijo objetivos. Pero si nosotros vemos estos elementos, yo los coloqué a seleccionar solamente uno. Y posiblemente en el momento en que iban a colocar o a seleccionar ese elemento, pensaron, caramba, pero uno solo, cuando dentro de la planeación entran tantos elementos, ¿cómo priorizamos? Y precisamente es eso. La planeación es todo un arte. Es ese primer peldaño con el que usted entra al aula de clase. No son procesos aislados, son procesos articulados, lo que te llevan a ti a tener un éxito dentro de tu práctica pedagógica. Entonces, yo coloqué que seleccionar uno solo con el ánimo de mirar qué podían ustedes priorizar. Sin embargo, si miramos las respuestas, estas una están relacionadas con la otra. No se pueden llevar de manera aislada, porque todo es algo secuencial. Chicos, quiero que quede claro algo. Voy a mostrar, a compartirles con ustedes la presentación. Cualquier duda que tengan, o la pueden escribir por el chat, o esperan al final y me la hacen saber, porque posiblemente si tienen una duda quede resuelta a medida que estemos conversando. Entonces voy a compartir mi pantalla. Están viendo, ¿cierto? Confírmenme, por favor. Sí, sí estamos observando. Oh. Sí, sí se ve, muñeca, se ve perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar primero con el concepto de lo que es una secuencia didáctica. ¿Listo? Ya debió haber pasado la diapositiva porque a veces esto se pone algo lento. Sí, ya pasó. Ok, listo, entonces está bien. Entonces, partimos del concepto de qué es una secuencia didáctica. Yo traje 3 autores, hay más. Hay muchos más autores que hablan de secuencia didáctica. Yo seleccioné a estos 3. Y si iniciamos con Ángel Díaz Barriga, que es uno de los autores que más experiencia tiene en el campo de la organización de secuencias didácticas, él lo considera como precisamente la organización de actividades que se realizan con el alumno y para el alumno. Y ahí en ese momento, en ese para, nos está diciendo quién es el que debe beneficiarse con la secuencia didáctica, a quién debe ir dirigida, ya que esto tiene que llevar consigo la finalidad de crear situaciones que le permitan un aprendizaje significativo. Y recuerden que el aprendizaje significativo es ese aprendizaje para la vida. Eso que me permite a mí, de una u otra forma, aplicar lo que estoy aprendiendo en el aula fuera de ella, que pueda solucionar situaciones con ese aprendizaje. Por su parte, Laura Frade Rubio, en el año 2011, considera que la secuencia didáctica es también una serie de actividades entre sí dentro de una situación didáctica. Y ya cuando entramos a situaciones didácticas, tenemos que enlazarlo precisamente con hilos conductores que me lleven de una u otra manera a articular esas actividades. No son actividades independientes, sino son unas actividades que una va llevando a la otra. ¿Qué llevan? Con eso, que desarrollen competencias en los estudiantes. Competencias en los estudiantes es lo que te permite hacer la aplicación de tu aprendizaje significativo. En cuanto a Sergio Tobón, él considera que la secuencia didáctica es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación. Él aquí incluye otro término, evaluar. Y cuando evaluamos,
no solamente debemos estar evaluando al estudiante, yo creo que eso lo podemos tener claro, porque es que cuando usted evalúa, también se está evaluando usted y se está evaluando la efectividad de las estrategias aplicadas y de las actividades diseñadas. Entonces, el proceso de evaluación no solamente sirve para una nota, sino que también sirve para reconocer los avances en el proceso y la efectividad de las estrategias que estás aplicando. Eso en cuanto a lo que sería el concepto de secuencia didáctica. Y la secuencia didáctica consigo va amarrada de lo que es una planeación. Recordemos que esa planeación es la que me permite a mí precisamente diseñar actividades, como lo acababa de decir Tobón, pero también me permite evaluar. Y tanto las actividades como la evaluación me permiten un proceso de retroalimentación. Con ese proceso de retroalimentación yo puedo mejorar mi práctica pedagógica, mejorar el diseño de mis actividades y mejorar los aprendizajes de mis estudiantes. Porque en la medida en que yo reflexiono sobre cómo están trabajando mis estudiantes y qué están alcanzando, alguien habló de evidencias dentro de las respuestas y de objetivos. Yo tengo un objetivo en el momento que voy a hacer esa planeación. Yo tengo que recabar evidencias que me permitan, de una u otra forma, ver si ese objetivo, si ese propósito de aprendizaje se está alcanzando. Entonces, la parte de la planeación es muy importante. Por eso fue el arranque de nuestro taller del día de hoy. Y esa planeación, en el momento en que empiezo a vincular actividades que estén articuladas, pero que también vayan variando en complejidad, voy a dar paso a lo que es la organización de una secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque es que resulta que esa secuencia didáctica, tú vas a trabajar un aprendizaje, lo vas a hacer con varias actividades durante varias sesiones de trabajo, lo que permite que no sea que tú lo cortes para una sola clase y ya al día siguiente vas a hacer otra secuencia didáctica. Su nombre lo dice, secuencia. Ahora, ¿hay un tiempo para esas secuencias didácticas? Se podrían preguntar. Ya eso está en el criterio del docente desde su manejo didáctico y desde su manejo disciplinario. Una secuencia didáctica puede ser una semana, puede ser 15 días, incluso hay secuencias didácticas que se pueden proyectar incluso por un mes, incluso por un periodo escolar. Ahora vamos a ir viendo las líneas en que se pueden trabajar las secuencias didácticas y vamos a ver cómo se puede evidenciar eso. A su vez, esta planeación de contenidos me lleva a mí a vincular lo que son saberes y el saber hacer, lo que conoce y qué sabe hacer con eso. Y eso constituye lo que es la evidencia de las evaluaciones. Nosotros sabemos que en las instituciones educativas te piden una planilla de notas, que nuestro sistema educativo exige que al final de cada periodo académico se deba dar un informe valorativo a los padres de familia o a los cuidadores y que estos deben tener una escala valorativa. Sí, es cierto, pero resulta que esa escala valorativa o esa calificación que vamos a entregar al final del periodo debe ser producto de un seguimiento al proceso del estudiante y no tomarlo como una evaluación sumativa. Hoy sacó 5, hoy sacó 5, hoy sacó 2, hoy sacó 1, sumo y divido entre 4, eso es la nota. Debe ir más allá, debe ir a valorar el proceso del estudiante. Y resulta que las secuencias pueden manejar dos líneas de organización. Y vamos a ver la primera. La primera es esa que tiene actividades y debe tener actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre, teniendo en cuenta una evaluación de carácter formativo durante el desarrollo de todas las actividades. Tienen que tener en cuenta algo. Hay que diferenciar las actividades de inicio, desarrollo y cierre con los momentos de una clase, porque una clase
tiene una fase de inicio o de exploración, tiene una fase de estructuración o de desarrollo y tiene una fase de transferencia, una fase práctica, una fase de cierre. Esos son los momentos que se dan en una clase normal. Porque es que usted llega a una clase y arranca preguntando, aparte de buenos días, de las buenas tardes, el saludo, puede preguntar, arrancar hasta con una pregunta sencilla de ¿y qué dimos la última clase? Para poder hacer el clic y seguir avanzando. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Una cosa son las actividades que nosotros vamos a desarrollar dentro de la secuencia didáctica y otros son los momentos de la clase. Cuando hablamos de las actividades, hay que tener en cuenta algo. Estas actividades de inicio no es que se van a desarrollar en una sola sesión, se pueden desarrollar en varias. Ya depende de la complejidad del aprendizaje que esté trabajando y la didáctica que maneje el docente. Entonces, cuando hablamos de actividades de apertura, hay que tener en cuenta que son esas actividades que te permiten hacer clic, de enganchar al estudiante, de motivarlo, de levantar en él su curiosidad para que pueda más adelante construir aprendizajes. Entonces, son consideradas esas actividades que abren el clima para el aprendizaje. O es aquellas que dan la exploración de ideas previas. También se considera como una oportunidad de realizar o trabajos individuales o trabajos grupales. Yo puedo hacer un trabajo grupal perfectamente y ser una actividad de inicio. ¿Cómo pueden ser estas actividades? Estas actividades pueden ser entrevistas, porque no necesariamente las actividades de inicio tienen que arrancar dentro del aula de clase. Usted le puede decir al estudiante, para la próxima clase, por favor, vamos a hacer estas preguntas a tantas personas de la comunidad. Y de esa manera pueden iniciar un proceso para arrancar un aprendizaje. También pueden usar las aplicaciones, hay muchas aplicaciones educativas. También pueden mandar a buscar por internet a los estudiantes, pueden mandarlos a ver videos. Yo no sé si ustedes se han notado, y yo creo que sí. Aquí muchos deben usar TikTok o en algún momento ver un TikTok. El TikTok, ¿cuánto tiempo tiene de duración? ¿Quién me dice? ¿Cuánto dura un TikTok? 30 segundos, profe. Por lo general, pues. A veces dura 30 segundos, a veces dura 15, a veces hay unos que duran hasta un minuto. Y de aquí, ¿quién hace este TikTok? ¿Quién ha hecho TikTok de aquí? Yo he hecho TikTok. No me vayan a buscar. ¿Quién ha hecho TikTok de aquí? Y ya es. Ninguno ha hecho TikTok. No. Niños, están muy calladitos. Acuérdense que la participación es que se hace un buen proceso de clase. Sí, profe, sí hemos hecho. Sí. Sí. Ah, ok. O sea que me imagino que han bailado, han brincado, han hecho chistes. Bueno, ¿qué pasa? No sé si ustedes se han dado cuenta y les va a pasar cuando ya estén en una aula de clase. Los estudiantes, en estos momentos, la atención les dura muy poquito, precisamente al uso de estas tecnologías. Entonces, lo que nos toca hacer a nosotros en estas actividades de apertura son actividades muy dinámicas para poder captar la atención, porque se desconcentran con facilidad. Si pasamos a las actividades, ¿alguien levantó la mano? Sí, Sí, profe, yo tengo una pregunta. claro. Profe, en mis prácticas pedagógicas yo trato de ser creativa con los estudiantes y a mí me gusta
que le demos uso a la tecnología, pero en la institución donde yo me encuentro, pues te han prohibido los celulares. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, bueno, yo, por ejemplo, organizo unas diapositivas o un juego didáctico o en alguna aplicación, si la institución pues lo prohíbe en este caso? Silena es tu nombre, ¿cierto? Gracias, Silena. Miren, sí, es una realidad. Las instituciones educativas, muchas en su manual de convivencia te prohíben el uso del celular. Usar la tecnología no es malo. El problema es el uso que se le da. Desafortunadamente, los estudiantes todavía no han tomado la suficiente conciencia que el celular sirve para algo más que jugar. Desafortunadamente ellos, ustedes les mandan a hacer algo en el celular, lo hacen rapidito y enseguida vuelven o al chat o vuelven al juego. Entonces, ese tipo de cosas las instituciones intentan controlar. Yo te puedo sugerir a ti, no sé cuáles son las condiciones de recursos que maneja la institución, porque también eso es una limitante que a veces contamos tenemos los docentes. Son a veces la limitante de los recursos. El sector público no maneja los mismos recursos que un sector privado, desafortunadamente, y es una realidad a la que ustedes se van a enfrentar. Entonces, yo lo que te sugiero a ti es que ese uso de tecnología no lo vayas a descartar, sino que busques la posibilidad de trabajar con ellos aplicaciones didácticas que se trabajan de manera colectiva, no necesariamente en el celular. Sí, el videobeam es una ayuda, pero el videobeam hay que mirarlo como ese recurso que me permite de una u otra forma como sintetizar información. Pero sí, a través de un videobeam yo puedo proyectar una plataforma educativa y con ellos puedo trabajar. Es lo que te puedo dar de sugerencia, porque de verdad a las instituciones educativas la parte directiva y organizacional les hace falta. Claro que sí, sería ideal eh, que que se pudiera llevar celulares. De hecho, yo soy docente de aula también. Yo no me he desvinculado por completo del aula y tengo la oportunidad de dar clases en la nocturna. De hecho, soy la profe de informática, entre otras cosas. Y la realidad es que cuando yo les digo traigan el celular, y ustedes no me lo van a creer, ninguno tiene datos. No hay datos, no hay datos, señor, no hay datos, señor, no hay datos. Y usted los ve en receso chateando. Entonces, esa falta de conciencia es la que hace a veces que las instituciones teman un poco dar ese salto por completo a la tecnología. Pero tú tienes toda la razón. No quiere a veces y las limitantes las encuentran en el mismo contexto. Bueno, continuemos con lo de las actividades de desarrollo. Las actividades de desarrollo son las que me permiten a mí articular ese conocimiento previo que él ya se hizo consciente que tenía y que usted ya conoce con la nueva información. Es como, voy aquí a hacer así como una analogía. Usted quiere remodelar su casa. Contrata un arquitecto, un ingeniero, un maestro de obra, quien sea. Él no parte desde cero. Él parte de una estructura. Y sobre esa estructura le dirá a usted, hay que hacer esta mejora, esta adecuación, esto no sirve y esto no. Lo mismo pasa con los procesos, una analogía, con los procesos dentro del aula de clase. Hay una parte de conocimientos previos que los estudiantes tienen y que manejan porque, como les digo, nadie tiene el cerebro totalmente vacío. Con algo viene, a veces con muy buenos conceptos que te permiten a ti avanzar rápidamente, pero a veces no. A veces no tiene tan claro esos conocimientos que son un prerequisito y necesariamente usted tiene que enrutar. Entonces, ese proceso en donde se puede unir ese conocimiento previo y dar paso a la nueva información para unirse y conseguir una reconstrucción de su conceptualización, es decir, profundizar en lo que ya sabía
o cambiar ese concepto que venía manejando por uno mejorado para darle un sentido y un significado, son el objetivo de las actividades de desarrollo. Estas actividades de desarrollo, niños, se pueden relacionar, se pueden trabajar de manera individual, de manera colectiva, pueden hacer intervenciones el docente. Tiene en algún momento, usted sabe, dentro de su disciplina, que usted debe dar una explicación y debe dar una orientación. Lo que pasa es que entonces empieza uno a pensar, es que el profesor enfrente explicando puede confundirse con algo de clase magistral. Y no todo lo magistral es malo, sino que hay momentos y procesos que requieren específicamente de su intervención. Usted se coloque enfrente y explique. ¿Cuándo pasa eso? Usted dentro de su experticia, dentro de su dominio disciplinar, sabrá. Y aquí hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que en el momento de planear, uno también tiene que pensar en qué posibles dificultades se les pueden presentar a los estudiantes, para de esa manera evitar que pasen ese tipo de cosas. También le puede presentar lecturas, y que a partir de esas lecturas ellos respondan preguntas, hagan organizadores gráficos, todo eso que lo lleve a él a nutrir ese nuevo aprendizaje. Videos, hacer, como les dije, trabajo individual o trabajo cooperativo. Y el trabajo cooperativo es muy chévere, porque es un trabajo que te permite enriquecerte entre pares, tu compañero. Y además recuerden que este es un trabajo en el que a cada uno de los miembros del grupo se les asigna una función. Y resulta, uno pensará, ay, profe, pero es que uno reúne a veces 3 estudiantes, 4 estudiantes en el salón a hacer un trabajo, uno trabaja y los demás no. O trabajan 2 y los demás no. Lo que pasa es que el aprendizaje cooperativo, que es de los aprendizajes que más se recomienda trabajar, para trabajar en equipo, es que a cada uno se les entrega una función. Entonces, esa función hace parte de la construcción del nuevo conocimiento de los estudiantes. Entonces, ellos se van a sentir una parte importante que aportan, que nutren el grupo. Se me queda pegadito este. Llegamos a las actividades de cierre. Esas actividades de cierre lo que te permiten a ti es reunir. Usted se va a sentar a pensar todas las tareas que realiza el estudiante durante la secuencia, más aquellas acciones de síntesis que le permitan a ese estudiante tomar de las actividades que ya realizó durante el desarrollo de las sesiones de trabajo, poder hacer una reelaboración de su estructura conceptual. Es decir, en un primer momento, usted indaga con ellos qué tiene, en un segundo momento, usted le propone acciones que le permitan a él hacer ese desequilibrio conceptual, que empiece a profundizar en sus conocimientos para finalmente él pueda hacer una síntesis. Yo sabía esto, ahora sé esto. Y lo mejor es que estas actividades de cierre se recomiendan que sean aplicables, porque entonces surge la bendita pregunta, ¿y esto para qué me sirve? Y uno por ahí ve todos los memes del mundo, sobre todas las matemáticas que le dan durísimo. Otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto. Y cosas como esas. Pero a eso se refiere. ¿Qué actividades puedo hacer yo? Actividades de síntesis, resolución de problemas, elaboración de conclusiones, la presentación o socialización de productos. Y esta parte de la presentación de productos está muy relacionada con la segunda línea con la que yo puedo trabajar una secuencialidad. Esta es una primera línea, una primera forma. ¿Qué es esta primera forma? Varias sesiones
en las que yo voy a diseñar actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Esa es una manera. Esta es una segunda manera, la línea 2. Y es aquella que se trabaja a través de la organización de actividades integradoras. Anda, ¿cómo así? Es decir, que vas a tener un eje, un hilo conductor, un problema transversal, una línea de trabajo, que vas a trabajar con ellos durante el largo del curso. ¿Se acuerdan que ahorita les dije? Es que una secuencia didáctica puede durar hasta un semestre. Este tipo de secuencias didácticas organizadas de esta manera pueden tener esa duración. ¿Qué pasa? Aquí en esta gráfica vemos este problema eje. Ese vendría siendo como la actividad integradora. Cada actividad, esta actividad integradora, que es la que yo voy a ir siempre teniendo en cuenta durante el desarrollo de las diferentes fases o etapas, porque entonces va a tener etapas, la voy a tener siempre en cuenta en el momento en que voy a diseñar secuencias didácticas. ¿Cómo así? Usted tiene un problema central, ese problema lo va a ir resolviendo por fases y para cada fase usted va a realizar una secuencia didáctica. Entonces, cada una de esas etapas se va a organizar a través de secuencias. Esto es muy abordado en las metodologías de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas que son un poco más extensos, incluso a nivel curricular en las instituciones educativas también se presenta cuando, por ejemplo, usted decide trabajar en el primer periodo, todo el primer periodo escolar, usted decide que va a trabajar el reconocimiento de las características del Departamento del Atlántico. ¿Eso lo sacan en una sola secuencia? No. ¿Por qué? Porque son varios elementos que tiene que estudiar de ese eje. Un ejemplo, usted puede decir, bueno, estas 2 primeras semanas vamos a trabajar lo que son las fiestas del Atlántico. Y para esas fiestas organiza una secuencia. En esta otra, en las otras 2 semanas o para las otras 3 semanas, vamos a mirar algo sobre las comidas típicas. En la otra vamos a mirar algo sobre los paisajes, el turismo del Atlántico, cantidades de cosas. Y para cada una de esas fases, usted debe ir organizando una secuencia didáctica. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, chicos? No me digan que me dejaron hablando sola. No, Se durmieron. no, profe, no hay preguntas. Okay. Bueno, les voy a contar algo. Esto es también unos trucos que me han dado la experiencia. Cuando usted haga una explicación y nadie pregunte, hay 2 opciones. O todo el mundo entendió o nadie entendió nada. Me preocupa. Ya ustedes saben. No, mentira. De hecho, uno, desde la práctica del docente, uno empieza también uno lee gestos y uno va mirando si el estudiante va comprendiendo o no. Pues en este caso, en este momento estamos desde la conectividad, pero cuando usted esté en la presencialidad en el aula de clase, hay que mirar mucho los gestos de los estudiantes. ¿Okay? Eso se lo doy como una sugerencia. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que es la estructura de una secuencia. Una secuencia didáctica, muchachos, quiero que entiendan que es flexible. O sea, yo les voy a mostrar los elementos generales, pero cómo la organizan, a veces son de carácter institucional, a veces usted mismo decide, no, me parece que queda mejor esto aquí, esto acá. De hecho, de esta estructura que yo tengo acá, yo personalmente, yo haría un cambio, ahorita se los digo. Pero miren lo que muestra una propuesta. Esta propuesta también es del señor Ángel Díaz Barriga. Hablan de una asignatura o de una unidad o de un tema general. Te habla de contenidos.
te habla de la duración, o sea, el tiempo, y el número de sesiones que tú ves que va a utilizar. Es más, a veces el tiempo a nosotros no nos alcanza. Nosotros creemos, pero usted sabe que nosotros no vamos a trabajar, no trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos que sienten y que no todos los días están del mismo ánimo. Y cuando a veces no estás del mejor ánimo, no avanzas casi. O más de uno me va a decir que a veces dice, ay, qué flojera ir a la universidad. Claro, eso pasa. Ay, esa perrita mía así es imprudente. Silena levantó la mano. Sí, profe, yo quería corroborar lo que usted estaba diciendo. A mí me pasa mucho que como los estudiantes llegan muy temprano, algunos no desayunan y cuando yo les doy permiso de comer, o sea, se les nota el cambio. O sea, es impresionante cómo cambian la actitud en el aula de clase cuando ya han desayunado, o sea, vienen de comer, o sí, más que todo he notado el cambio en eso. O sea, es totalmente la actitud. Este tipo de cosas suceden, incluso a veces ni siquiera es el hambre, a veces son situaciones que están en el entorno, en su casa. Entonces eso sí también influye muchísimo y eso de una u otra forma influye en lo que tú puedas avanzar con ellos cuando estás trabajando. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Silena. Entonces, dentro de los otros elementos también te hablan de el nombre del docente. A veces las secuencias pueden organizarse en conjunto, porque puede ser, si estás trabajando en básica primaria, a veces algunos docentes son docentes integrales, o sea, das todas las áreas. Y entonces hay varios terceros, hay varios cuartos, se sientan y trabajan y organizan una misma secuencia. A veces, por área, dicen, no, mira, vamos a trabajar este eje, el área va a trabajar este eje así, y usted empieza a organizar las sesiones de trabajo. Aquí hablan la finalidad, propósito u objetivos. ¿De dónde sacaré yo eso? ¿Quién me dará la finalidad, el propósito o los objetivos de aprendizaje? ¿De dónde me podré yo apoyar? Bueno, las finalidades, los propósitos, los objetivos se sacan de los referentes curriculares que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? Hay unos referentes de calidad que son los lineamientos curriculares para las áreas y los estándares básicos. Y que ahora, después, desde el año 2015-2016, el ministerio nos dice, es que espera, esto está por conjunto de grado, entonces los profesores eso lo tienen muy amplio, vamos a hacerlo por grado y nos dan los documentos de apoyo que son los derechos básicos. Y en los derechos básicos hay evidencias de aprendizaje. Entonces, todos esos documentos nos sirven a nosotros para trazar los propósitos de aprendizaje que deseemos desarrollar con los estudiantes. Habla también que si el profesor considera la elección de un problema o un caso o proyecto, que era lo que le estaba diciendo, la segunda forma. Si la segunda forma es por proyecto o por un eje general, pues debe también reposar. Todo esto que está aquí en esta primera parte hace parte de lo que es la identificación y también te hablan de unas orientaciones generales para la evaluación. Es decir, las secuencias didácticas deben arrancar por una identificación. ¿Cómo lo organiza usted? Pero tiene que tener unos elementos mínimos. El área, la fecha, el número de sesiones, los referentes de calidad, los referentes curriculares, y aquí hablan de cómo va a evaluar o algunas observaciones, como la estructura, qué criterios va a tener, si van a elaborar productos, si van a elaborar portafolios, si van a realizar instrumentos escritos, que es en el caso del uso del examen. También, después de esta parte, la secuencia didáctica cuenta con las líneas de la secuencia, es decir, la organización de las actividades de apertura, de desarrollo y de cierre. Y esta parte aquí, de esas actividades, son las que van discriminadas por sesión. Sesión 1, sesión 2, sesión 3.
Y aquí hablan también de una línea de evidencia de evaluación de aprendizaje. Yo les dije ahorita, yo le haría un cambio a esa estructura. ¿Por qué? Porque las secuencias son flexibles. Yo uniría evaluación en un solo. Colocara los criterios y las evidencias que yo de aprendizaje que voy a recabar con la realización de la secuencia didáctica. Y también tiene en cuenta los recursos, todos los materiales, los que usted va a elaborar, los recursos tecnológicos. Recordemos que no solamente son los textos guías, que nosotros en la web encontramos un material bastante amplio sobre los temas que vamos a desarrollar con los muchachos. Entonces, eso es importante. Y ya para ir cerrando, hay unas consideraciones generales. Estas consideraciones generales, chicos, son muy importantes, no solamente para el desarrollo de una secuencia didáctica, sino también para lo que va a ser su experiencia como docente. Y se debe respetar la disciplina, la primera. Usted lo que vaya a organizar debe tener un manejo del conocimiento didáctico del contenido. ¿Ya? Autor Schulman es el papá de esa terminología, porque es que matemáticas no se explica ni se enseña ni se trabaja igual que el lenguaje, o sea, hay algo que las hace muy específicas. Ni lenguaje igual que sociales, ni sociales igual que ciencias naturales, no. Es más, dentro de la misma área no se trabaja igual, no se trabaja igual un niño de primaria con un niño de secundaria. No se trabaja con un niño de tercero con un niño de séptimo, ni con un muchacho de 11. Las actividades son variadas. Entonces, ¿de quién viene eso? De su conocimiento, profesor, de su disciplina, lo que usted estudió, de esta quemada de pestaña tantos años en la universidad, es eso. Ese manejo disciplinario, ese manejo didáctico, que usted mismo va a darle el respeto a su disciplina. Se debe organizar en función de aprendizajes. Más que el contenido, hay que priorizar el aprendizaje de los estudiantes. A veces, si nosotros vamos a los currículos de otros países, sobre todo de Europa, resulta que la cantidad de contenidos que ellos tienen son muy pocas en comparación con la cantidad de contenidos que se manejan en los programas aquí en Colombia. Entonces el profesor entrega un plan curricular, un plan de estudio, una malla a principio de año. Y llega el momento en que empieza la directiva, coordinación, rector y docentes. ¿Y por dónde van? ¿Y cómo van los planes? Entonces a veces nosotros empezamos a priorizar más el contenido, porque hay un plan de estudio que acabar que el aprendizaje del estudiante. Las secuencias deben ir orientadas a eso, a que se privilegie el aprendizaje y su aplicación al mundo real. Cuando un estudiante entiende, comprende que eso que está dando en el aula de clase le sirve allá afuera, extramuros, para ellos eso se vuelve significativo. Por lo tanto, ahí es donde usted entra, profe, porque es usted el que debe crear situaciones motivantes, que lo motive, que le permita hacer el clic, como les dije ahorita, que lo enganchen, que digan, ahí viene el profe y vamos a hacer esto, y quedamos pendientes con esto. En la medida que ellos se sientan motivados, su aprendizaje va a ser favorable, con una evaluación permanente, como les estaba diciendo ahorita, de un carácter formativo. Y el carácter formativo te mide procesos. Y el carácter formativo implica la utilización de instrumentos que tengan esa intencionalidad, más allá del examen escrito. El examen escrito no está mal. Usted en algún momento dice que de alguna forma hay que medir cuánto él ha avanzado. Pero también hay otro tipo de instrumentos. Están las rúbricas, están las listas de chequeo. De hecho, hay estrategias súper corticas en una misma clase. La misma clase que usted puede hacer. No sé si ustedes han escuchado lo que es la estrategia del sándwich o la estrategia del boleto de salida. O sea, son diferentes estrategias que usted puede ir aplicando y enseguida va viendo si ese objetivo que usted tiene se va alcanzando o no.
Cuando usted hace una evaluación formativa, no solamente al final vas a ver la valoración del estudiante, sino como lo que le dije al principio, la efectividad de las estrategias que usted planificó. Además, si usted hace un proceso de reflexión sobre esa evaluación que le está haciendo a los estudiantes y las efectividades de sus estrategias, te puede decir, esto me sirvió, esto no lo puedo volver a hacer, esto lo tengo que presentar de otra manera. Es más, esto va a servir incluso, y aquí también entra un elemento primordial, que es el reconocimiento de las características de sus estudiantes. Usted puede tener dos cursos del mismo grado, vea, y hay cosas que puede hacer en el uno y en el otro no. Y eso también es normal dentro de todo este proceso. Pero ¿de qué viene eso? ¿O cómo lo empieza usted a entender? A partir de la reflexión que hace de la evaluación permanente. Y por último, las actividades deben variar en complejidad. ¿En qué sentido? Cada una de las actividades no deben ser como muy lineales, o sea, no siempre deben que ser del mismo estilo. Debe ir variándole en la complejidad para ir potenciando los aprendizajes en los estudiantes. Katy María levantó la mano. Sí, Katy, profe, buenos días. Con bueno, respecto a lo que usted decía de que se debe respetar las disciplinas, en mi práctica sucede algo, y es que usted decía que, o sea, se deben respetar las disciplinas y nosotros, bueno, mi persona soy futura licenciada en ciencias sociales. En la actualidad, por ejemplo, en la institución donde yo me encuentro dando las prácticas, tienen integrado historia y geografía. Entonces sucede que a veces no una actividad que es para historia es la misma para geografía. Entonces es como tedioso en el momento en que debemos planear algo, o sea, que integre tanto historia como geografía cuando son disciplinas completamente distintas. O sea, que se manejan con actividades diferentes. Entonces, eso me pasa mucho en el momento en que en el que estoy planeando, porque allá en donde yo me encuentro haciendo las prácticas, tienen integrados sociales y geografía. Entonces, eso me pasa. y creo que eso pasa en muchas instituciones educativas. Y pasa algo. Entonces ustedes empiezan. ¿Y cómo hago para abordar? Y terminan a veces pasa que privilegian una cosa por encima de la otra. Y son procesos que no se dan de manera aislada. Todas las cosas se pueden vincular. Cuando yo te hacía referencia a lo de la disciplina, pues sí, yo hablaba como de la ciencia, por decir, ciencias sociales. Ahí, en esa parte donde dices, es que integran y me queda complicado en el momento de la planeación, mirar porque una es diferente a la otra. Lo que se sugiere, o lo que te puedo sugerir, si se va a trabajar por secuencia, porque no sé cómo trabajan las planeaciones en tu institución educativa, es las sesiones de trabajo, buscarles un hilo conductor, un eje conductor que te permita vincular los aprendizajes. Un ejemplo, si yo ahorita hablé aquí retomando lo del Atlántico, unas sesiones pueden ser organizadas para conocer un poco de la historia y las otras pueden ser para conocer un poco de los sitios turísticos y con eso se va la parte de la geografía. Porque a veces unirlo lo que hace es que o privilegias el uno y el otro lo dejas rezagado y terminas de una u otra forma haciendo énfasis más en un aspecto que en el otro. Y ustedes la tienen clara, o por lo menos Katia la tiene clarísima. Eso es disciplina diferente, trabajan aprendizajes diferentes que merecen espacios diferentes, pero no los tenemos. ¿Estás haciendo prácticas en una institución privada o pública? Pública, profe. Pública. Más, yo me encontré el otro día con una institución a la que fui a hacerle una asesoría precisamente curricular y me dijeron que la clase de religión la habían unido con la clase de ética. Se puede imaginar como que yo, esto como, así como dice uno jocosamente, y eso cómo se come. Porque a veces hacen ese tipo de cruces y nos sacan esos espacios.
pero tú, por lo menos ustedes que son ya expertos en el área de las ciencias sociales, pueden organizar sesiones de trabajo de tal manera que puedan ir abordando los aprendizajes porque son totalmente diferentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Chicos, aprovechen a Marjorie porque para la elaboración de secuencias didácticas no la vamos a tener ahí a la mano para que nos diga esto se hace así, se come así, o sea que aproveche. Yami, mira, yo te voy a mandar para que se los compartas a ellos un par de ejemplos de instituciones educativas. O sea, de hecho, con una de las que yo trabajo, ellos trabajan con guías de secuencias didácticas. O sea, trabajan Ajá. las guías y son varias sesiones de trabajo. Eso les quedó a ellos después de pandemia. Entonces, tengo dos instituciones y te voy a hacer llegar esa información para que se las compartas a ellos de tal forma que si en algún momento tú los vas a colocar a elaborar secuencias didácticas, que sería lo ideal, ellos tengan, por lo menos, no lo tienen que hacer igual, pero ya tienen un referente más aterrizado. Así es. Quería hacer con ustedes una actividad en Kahoot, pero no me corre. No corren. No. Arely Marilyn, tiene una manito levantada. sí. Marilyn, te escuchamos. No, profe, yo quería resaltar las partes donde usted menciona de que una secuencia didáctica se puede hacer para una semana, 2 semanas, como máximo un mes o un mismo semestre. Dentro de mi práctica profesional 2, nosotros estamos dando geografía. Dentro de la geografía eh, estamos analizando, estamos dando los continentes y dentro de los continentes se puede observar de que, ajá, estamos trabajando primero América, todas las características generales que puede tener América en cuanto a relieve, los mapas políticos, eh, las costumbres de los distintos países. Luego de eso, aún no hemos salido no hemos salido de América y dentro de esas clases, dentro de ese tema, ya nos hemos llevado alrededor de, no sé, por decirlo así, ya llevamos prácticamente 2 semanas y hemos estado en América. Una de las observaciones que me hace mi profesora tutora es el respetar los tiempos de los estudiantes dentro de las secuencias didácticas. Resalto esa parte que usted menciona de que puede llevarse un mes o quizás un trimestre o un semestre y sobre todo eso de que es flexible. Dentro de la parte de la flexibilidad creo que también abarca la parte de ser flexible con los estudiantes porque yo creo que si uno es bastante rígido con ellos, no desarrolla por completo esa parte de que ellos puedan aprender significativamente, o sea, que no tengan un aprendizaje bastante significativo, porque yo al inicio de mi práctica lo que quería hacer era cumplir con los tiempos, cumplir de que, que esto se ve en mi clase y que y me angustiaba porque veía de que no iba a lograr lo que lo que ya yo había planeado. Entonces fue una de las observaciones que me hizo mi profesora tutora. Entonces, de rescatar esa parte, profesora, de lo que usted ha mencionado y también me preocupaba ese último punto que usted iba a decir respecto de que en las actividades a ellos se le debe como que exigir. Deme un momento, voy a buscar la imagen como para poder tener en esta parte, en las consideraciones generales de las actividades, que varía la complejidad. Yo a veces me pregunto si yo tengo que respetar los tiempos de ellos, ¿cómo hago yo para exigirle a ellos un poco más, o sea, para exigirlos a ellos en las actividades que yo le hago, que no sean actividades muy sencillas, sino es que yo sé de que si el grado de complejidad en una actividad se hace, yo sé que ellos van a aprender más porque tienen tienen que esforzarse. Entonces, ¿cómo yo hago? Doy ese salto si tengo que respetar los tiempos de ellos
¿Cómo implemento esa partecita, profesora, de poder Ok, sí te entiendo. Lo que pasa es que explicar? te comprendo. Resulta que nosotros tenemos un factor que se llama tiempo en las instituciones educativas. Hay una especie, un término que se llama gestión efectiva del tiempo. La gestión efectiva del tiempo te invita a ti no a la cantidad, sino a la calidad. Usted conoce a los estudiantes que tiene. Usted sabe cuando hay un grupo de estudiantes que son rápidos y usted puede decir, yo le puedo colocar esta actividad y esta. Pero sabe a veces que tiene otros niños que trabajan, otros estudiantes que trabajan a otro ritmo. Entonces, esos que tienen otro ritmo, es muy complicado colocarle la misma cantidad porque se acabó la hora y no alcanzaron. Entonces, uno sugiere, dentro de la gestión efectiva del tiempo, o te puedo sugerir eso, que mires y analices la cantidad de actividades que estás colocándole a los estudiantes. A veces, cuando hacemos menos, estamos haciendo más. Porque si haces menos actividades en la hora de clase, pero les elevas un poquito el nivel, ellos se van a ir acostumbrando. Uno no puede pegar el salto del canguro y pasar de una actividad sencilla a una actividad totalmente compleja. Es ir variando poco a poco el nivel. Vamos a irle subiendo, apretando, como le digo yo a los míos, ahora les voy a apretar un poquito la tuerca. Mañana hacemos otra actividad y aprieto un poquito más y la voy complejizando. Ustedes no me lo van a creer. Yo, aparte de las clases de informática, doy clase de matemática y doy clase de ciencias naturales, en física. Vean, ayer casualmente los estudiantes estamos trabajando tablas ¿cómo es que es? Tablas de frecuencia, gráficas y gráficas de barra y gráficas circulares. ¿Sabes cuántas actividades me pueden hacer? Me hacen una, para poderles respetar el tiempo. Pero la primera vez le entregué la información en una tabla y elaboraron las gráficas. Ahora se las varié. Ahora le entregué la tabla incompleta. Ahora me tienen que completar la tabla para poder hacerme las gráficas. La próxima semana ni la tabla les voy a dar. O sea, es a eso. Pero solamente puedo desarrollar un solo ejercicio. Silena, estás levantando la mano, te escucho. Profe, Marilyn, a espero mí que me te haya pasa, servido esa orientación. Sí, profesora, claro que sí. sí, profe, a mí también me pasaba, o bueno, me pasa mucho con lo que dice Mare. Yo también a veces diseñaba talleres, entonces no, después, o sea, los estudiantes los hacían, sí, claro, pero quedaba como 10 minutos o 20 minutos y la señora, mi tutora, pues bueno, me llamó la atención, me dijo, Silena, tienes que comenzar a crear o a diseñar más, un poco más complejo para que, para que el tiempo, o bueno, para exigirle más a los estudiantes. Y bueno, es lo que estoy haciendo, estoy implementando dos actividades porque los estudiantes a veces son muy pilosos o lo hacen muy rápido, entonces es lo que estoy tratando de implementar en mi práctica pedagógica. Ok, muy bien, Selena. Es más, hay que ser conscientes. Nosotros a veces tenemos que llevar el plan A, el plan B, el plan C, por si se va la luz, por si se va el agua, por todo. Uno en esta profesión, mis amores, hay que entender algo. Uno aquí termina siendo enfermero, abogado, tío, prestamista, eh, psicólogo, de todo, por toda la complejidad del mundo en el que nosotros laburamos. Entonces, nuestra práctica dentro del aula de clase debe estar enfocada, primero, a privilegiar a nuestros estudiantes y segundo, en esa gestión de aula, y dentro de la gestión de aula está la gestión del tiempo, es movilizarlos de tal forma
que su aprendizaje pueda ir avanzando. Y eso lo puedo hacer cuando empiezo a complejizar. Si tengo muchas actividades, se me va a ir el tiempo. Entonces yo mejor disminuyo las actividades y les aumento el grado de complejidad de tal forma que esto les pueda servir. Entonces, mis queridos estudiantes, no son míos, son de Yamiles, no importa, pero me los prestaron, se vale. Un inmenso placer poder estar con ustedes el día de hoy. Agradecida por la invitación. Espero que me sigan invitando. Tengo el compromiso con ustedes de enviarle, pero se lo hago en el transcurso de la tarde porque ahora tengo que hacer una vueltecita. Recordarles que esto en lo que ustedes decidieron estudiar es una de las profesiones más hermosas, porque todo el mundo se lo va a decir, pero con mayor responsabilidad, porque van a transformar vidas. No se les olvide eso. Pero un placer, muchísimas gracias. Gracias por la participación. Yami, No, son todos tuyos. a Muchas ti, gracias, Margaret, profe. muchas gracias por acompañarnos en este momento. Y bueno, claro que estás supremamente invitada a que conozcan Bueno, tremendo talento, así que bien pueda, te puedes desconectar tranquilita ok, bueno, un para placer, Chaito. No sé, profe, hasta la próxima. Bueno, chicos, esperaba como mayor afluencia de gente, pero bueno, no importa, yo voy a